La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene bajo su custodia el archivo personal de Carlos Montemayor, llamado Fondo Documental Carlos Montemayor, donado por él mismo. Está integrado por información que generó y recopiló durante más de 5 décadas de producción intelectual, aproximadamente desde 1965 hasta 2009. Carlos Montemayor nació en 1947 en Parral, Chihuahua. En el 2010, al momento de su muerte, contaba con una reconocida obra narrativa, poética y ensayística. La documentación que contiene el fondo que lleva su nombre se integra con los borradores de sus obras de poesía, cuento, novela y ensayo. Contiene también artículos periodísticos, conferencias, prólogos de obras de literatura y entrevistas que realizó a personajes de la vida intelectual y política del país como Rufino Tamayo, Águeda González, Miguel Ángel Velasco, el Ratón, militante del Partido Comunista Mexicano, al subcomandante Marcos, a los sobrevivientes y a familiares de los participantes al ataque al cuartel militar de Madera, Chihuahua. Asimismo, entrevistas y documentos de copartícipes de los diversos movimientos armados del México contemporáneo de los años 1960-2009, entre ellos Guerrilla de Lucio Cabañas, Liga Guerrillera 23 de septiembre, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Ejército Popular Revolucionario y el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión Pueblo. Cabe señalar que tanto las entrevistas como la documentación sirvieron de base para la elaboración de sus obras Guerra en el Paraíso, novela que describe el movimiento guerrillero encabezado por Lucio Cabañas en el estado de Guerrero durante los años 70 y por la cual recibió el Premio de Narrativa Colima para la mejor novela publicada en el año. Escribió también Armas del Alba, Chiapas, La Rebelión Indígena de México, La Guerrilla Recurrente, Rehacer la Historia y Los Informes Secretos, obra traducida al italiano como La Danza del Serpente, por la cual en noviembre del año 2004 recibió en Castel Goffredo, Italia, el premio especial Giuseppe Acerbi. El fondo documental también comprende numerosa correspondencia de Carlos Montemayor con intelectuales de México, América Latina, Estados Unidos y Europa que tratan aspectos sobre edición de obras literarias, intercambio de publicaciones, invitaciones para asistir a diversos eventos culturales, etc. Ello permitió que Montemayor fuera conferencista en temas políticos y literarios en 23 países de Europa, África, Asia, Medio Oriente, Norte y Sur América. La diversidad de actividades que desempeñó permiten que la organización archivística del fondo se divida en las siguientes secciones. Escritor, a la que pertenecen las series documentales Novelista, Cuentista, Poeta y Ensayo. Como traductor literario, Montemayor prestó atención a una amplia gama de la poesía del siglo XX en varias lenguas europeas y de manera particular a la poesía clásica griega y latina, donde destacan sus traducciones de Safo, por primera vez traducida en su totalidad al español, y de Carmina Burana. Por el conjunto de su obra como traductor, recibió el premio Alfonso X de Traducción Literaria. Así también obtuvo el Premio Nacional Javier Villaurrutia por su libro de cuentos Las llaves de Urgel y por su cuento operativo En el trópico o El árbol de la vida de Stephen Mariner. Recibió en diciembre de 1993 en París el Premio Juan Rulfo Internacional que otorga anualmente Radio Francia Internacional. De igual forma, recibió el Premio José Fuentes Mares por su libro de poesía Abril y otras estaciones. La sección editor está integrada por las series documentales Literatura Indígena, Literatura Universal, Literatura Hispanoamericana, Literatura Mexicana y Literatura Clásica.
Esta sección se nutre de la documentación de Carlos Montemayor como editor, sobre todo de literatura indígena, donde destacan letras mayas contemporáneas de la península de Yucatán y del estado de Chiapas, editadas por el Instituto Nacional Indigenista y de las cuales el escritor coordinó las colecciones de 50 volúmenes bilingües durante los años de 1994 a 1998. El escritor dedicó gran parte de su trabajo crítico a la tradición oral y a la literatura escrita actualmente en varias lenguas indígenas de México. Razón para que en 1997 la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas en México lo distinguiera con el nombramiento de miembro honorario. Dentro de la literatura universal participó en la colección 100 del Mundo, editada por la Secretaría de Educación Pública. La sección Analista Político comprende las series documentales Movimientos Sociales, donde se ubican documentos relativos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Ejército de los Pobres de Lucio Cabañas, Levantamiento de Madera, Ejército Popular Revolucionario y Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión Pueblo. Comprende también las series documentales Procesos Políticos y Fiscalía Especial para Movimientos del Pasado. Esta tarea de investigación sobre los movimientos guerrilleros fue motivada por su labor como novelista. La sección periodista abarca las series documentales, artículos culturales, artículos de crítica políticos, artículos sociales y artículos biográficos. Actividad que desempeñó desde 1993, colaborando con artículos de análisis político en el periódico La Jornada y en la revista Proceso. Fue fundador y editor de la revista Casa del Tiempo, órgano de difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana. Finalmente, la sección Músico se integra por las series documentales Promotor, Intérprete, Editor y Autor. En esta faceta, en 1994, Montemayor fue artista residente en Bellagio Study and Conference Center en Lago de Como, Italia. Carlos Montemayor recibió durante su trayectoria literaria numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. En octubre de 2003 recibió la medalla Roque Dalton en reconocimiento al valor crítico y social de su obra literaria. En el año 2007 le concedieron el premio Fundación México Unido a la Excelencia de lo Nuestro. En el 2009 fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009, además de obtener la presea Gawi Tónara, Pilares del Mundo, máximo galardón de las artes chihuahuenses. Desde 1985 fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española. En 2 ocasiones fue becario de The Rockefeller Foundation en el período 1992-1993 y en 1994-1995. En 1995, la Universidad Autónoma Metropolitana le confirió el grado de doctor honoris causa en reconocimiento a sus contribuciones en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez lo nombró profesor emérito en atención a su trayectoria académica y literaria. El fondo documental Carlos Montemayor se complementa con las obras de poesía, cuento, novela, ensayo, edición, artículos periodísticos y colaboraciones en obras colectivas de su creación que fueron editadas en el país y en el extranjero, y de las que se hizo traducción al alemán, italiano y francés. Actualmente se está trabajando en el traslado a la UACJ de su biblioteca personal, compuesta por unos 20,000 volúmenes. En este momento, en las instalaciones de la Biblioteca Central se cuenta con 1,500 obras de poesía contemporánea universal y mexicana de su fondo bibliográfico, del que sobresale la obra de Carlos Pellicer, Octavio Paz, Alfonso Reyes, Elías Nandino, Alichu Macero, Ramón López Velarde, Marco Antonio Campos, Álvaro Mutis,
Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Jorge Luis Borges, Machado de Asís, Roque Dalton, César Vallejo, Fernando Pessoa, Vicente Huidobro, Tsin Pau, Walt Whitman, Ezra Pound, Rigas Capatos, Pedro Lastra, Luis Cernuda y Federico García Lorca. El fondo está disponible para consulta de los interesados en las instalaciones de la Biblioteca Central de la UACJ. Cuenta con un inventario general que se puede consultar en línea. A través de este fondo documental, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez intenta preservar y difundir el espíritu incansable que Carlos Montemayor tuvo en vida, espíritu productivo que poseía y que lo guió e hizo incursionar en tan diversos ámbitos, que lo mismo podía analizar y discutir sobre los movimientos sociales, ser articulista político y entrevistar a grandes personajes intelectuales que conocer acerca de la literatura indígena y tener la sensibilidad para plasmar sus pensamientos en cuentos, novelas y poemas.